Retomamos entonces. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda. Duda es el método que él nos plantea. Que concibe, o sea, que puede pensar cosas, imaginar cosas, ¿no? Que afirma y niega, o sea, que emite juicios, ¿no? Los juicios de la lógica o los juicios para la lógica son aquellas oraciones informativas en lengua, afirmativas o negativas. Entonces yo afirmo o niego y esto es objeto de estudio de la lógica. Estos son los juicios, o sea, uno es capaz de juzgar, de decir que algo es verdadero o falso a partir de esto, por eso lo está poniendo también. Que quiere y no quiere, o sea que tiene una voluntad, que tiene una volición. Que imagina y siente. Y esto es interesante, ¿no es cierto? Porque con posterioridad, ¿qué es lo que va a pasar? Esta división incluso de la mente y la emoción o del sentir, ¿no? No en el caso de Descartes. Por cierto, no es poco si todas estas cosas pertenecen a mi naturaleza, pero ¿por qué no pertenecerían a ellas? Bueno, en fin, este tipo de cosas, bueno, hace unas cuantas reflexiones y después dice, bueno, pero tengo que ver si hay algo más aparte de estas características. Y dice que en su cabeza hay otras concepciones. Por ejemplo, dice, empecemos considerando las cosas más comunes y que creemos comprender más distintamente, a saber, los cuerpos que tocamos y vemos. Y acá hace esta distinción que tocamos y vemos, que uno dice, pero ¿cómo? Si no habíamos dejado caer lo sensible. ¿Por qué? Porque no se quiere ir a la idea de silla o a la idea de, no sé, control remoto, sino a este control remoto que yo toco, veo y siento, no a la mera idea. Para evitar caer en todos los problemas de universales, del nominalismo, de si la palabra es hueca, en fin, ¿no? Del flatus voci, en fin. Piensen que él viene de la educación escolástica, entonces sabe que eso es un problemón, ¿sí? Entonces dice, tomemos por ejemplo este pedazo de cera que acaba de ser extraída de la colmena. No ha perdido la dulzura de la miel. O sea, es un pedazo particular que yo tengo en mi mano. Nada de teoría, ¿no? Tiene gusto a miel, conserva todavía parte del perfume de las flores, o sea, olor, sabor, olor, color, su figura, su tamaño, son manifiestos. Es duro, es frío, puede ser tocado y si se lo golpea produce cierto sonido. En fin, se encuentra en él todo aquello que puede hacer conocer distintamente un cuerpo. Pero, mientras hablo, lo acercan al fuego. Los restos del sabor se disipan, se pierde su tamaño, su figura, se vuelve líquido, se calienta, apenas se lo puede tocar, aunque se lo golpee no hace ningún ruido, en fin. Y entonces dice, es preciso confesar que subsiste, si es la misma cera, ¿no? Es la misma cera, dice, subsiste la misma cera después de este cambio. Es preciso confesar que subsiste y que nadie puede negarlo. Entonces, dice Descartes, pero entonces, ¿qué es lo que yo conocía con tanta distinción? Sí, lo que me vino por los sentidos cambió totalmente, ¿no es cierto? Y él dice que lo que no hay ninguna duda y que es lo que me permite decir que es la misma cera, es que es un cuerpo, que es algo extenso, o sea, que ocupa un lugar en el espacio, flexible y mudable. Y esto es lo que nos hace decir que es la misma cera. Ahora, ¿esta información la sacamos de los sentidos? No, porque si fuera por los sentidos, no podríamos decir que es la misma cera. Esa información la sacamos del entendimiento. Y ahí recuperó no solo al yo y nos dio una pequeña certeza, sino que acaba de recuperar el mundo de los cuerpos. Y
de los objetos sensibles en el fondo, ¿no es cierto? Y a esto lo va a llamar cosa extensa. Entonces tendríamos la cosa pensante, que es el yo pienso, o sustancia pensante, por esto es el realismo, porque conserva las ideas de sustancia, y la sustancia extensa, o res extensa, o cosa extensa que ocupa un lugar en el espacio. Y ahí termina la meditación 2, que entre la 1 y la 2 es como que tenemos un montón de cuestiones de suma importancia, ¿sí? Ahora, tercera meditación. La tercera meditación vuelve, por supuesto, a examinar qué cosas hay en el yo pienso, ¿no? Entonces, cuando señala estas cuestiones de soy una cosa que duda, afirma, niega, en fin, dice sobre la abolición no puedo hablar de verdad o falsedad, y se queda con los juicios, que son de los que puede emitir juicio de verdad o falsedad. Esto, si quieren, miren, hay unos videitos de lógica en el canal de YouTube. Y dice, entonces, y estos juicios están compuestos de ideas, ¿no es cierto? Y estas ideas, entonces menciona, o sea, entre mis pensamientos existen algunos que son como imágenes de las cosas. A estos únicamente conviene en propiedad el nombre de idea, ¿sí? Como cuando me represento un hombre, una quimera, el cielo, un ángel o el mismo Dios. Otros además tienen otras formas, como cuando quiero, temo, afirmo, niego, ¿no? Pero ya no son representaciones ni conceptos. Estos son los que va a evaluar y se va a quedar con los juicios. Pero de entre las ideas dice, pues de estas ideas unas me parece que han nacido conmigo, otras que vienen de afuera y son extrañas, o sea, son las adventicias, las que nacieron conmigo son las innatas, y otras hechas o inventadas por mí mismo, o sea, las facticias, las que yo hago, ¿no? Hacer es factum, ¿sí? Hace esta disquisición para poder analizar qué significa la idea de Dios que tengo en mí, ¿sí? Y entonces cuando analiza, porque él quiere ver si Dios existe o no existe. En el fondo acá hay una intención, que es hacer caer la hipótesis del genio maligno. Si cae la hipótesis del genio maligno, restituimos el conocimiento matemático. Así que es bastante importante, ¿no? Porque nos dejaríamos de equivocar, ¿sí? Ahora, esta idea de Dios, a ver si encuentro acá exacto donde dice... ¿Cuál es la idea? Dice, bajo el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, acá está, omnisciente, todopoderosa, y por la cual yo mismo y todas las demás cosas han sido producidas y creadas. ¿Sí? Entonces, esta sería la idea de Dios. ¿Sí? Ahora, esa idea la tengo en mi mente. Después, otra cuestión, que es un argumento que yo le llamo el argumento de la realidad objetiva, pero que está emparentado con el argumento ontológico, que es el que va a plantear, es que esta piedra que tengo en mi mano, esta piedra particular que tengo en mi mano, obviamente es más real que la que tengo en mi mente. Y entonces, esto es un salto a la siguiente cuestión, que obviamente si yo tengo una idea de Dios, tiene que haber algo más real que esa idea, que es Dios mismo. Y el argumento ontológico lo que marca o lo que subraya es que si Dios tiene todas estas características y la perfección, ¿no es cierto?, no le puede faltar la existencia, porque si no, no sería perfecto. Que ese es el argumento de San Anselmo. Entonces él se apoya en estos argumentos y además dice otra cosa más.
esta idea que yo tengo en mí es una idea infinita. Y yo soy un ser finito. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga en mí una idea de sustancia infinita? Cuando yo soy un ser finito, si no tengo de dónde sacarla. ¿Mm? Y entonces dice, evidentemente Dios la puso en mí. ¿Mm? Y por eso es una idea innata. ¿Sí? De esta manera, Descartes se deshace de este genio maligno y puede rehabilitar a Dios. Igual hace unas maniobras, ¿no? A mí igual el argumento ontológico siempre me gustó. Suena un poco tramposo, pero hay algo de... Bueno, porque es un argumento lógico, ¿no? Pero, o sea, inferir la existencia de la perfección, pero tiene su lado lógico, ¿sí? Al rehabilitar a Dios, él rehabilita a las ciencias matemáticas y a todas las ciencias duras y a todas las cuestiones abstractas y lógicas, y a la lógica también. O sea, ahí, si me equivoco, podría ser un error humano, pero no es que hay un Dios que me engañe todo el tiempo y hace caer la hipótesis del genio maligno. Por lo que Descartes tiene un fuerte... El rol que cumple Dios en el edificio cartesiano es más bien ser garantía del conocimiento. De ahí la importancia de la tercera meditación. Y de ahí la importancia de dejar de lado la hipótesis del genio maligno, que convengamos que era una hipótesis bastante traída de los pelos para hacer caer, bueno, o sea, era este ejercicio de forzar la duda, ¿no? Al punto de, esto podría pasar, ¿no? Para hacernos dudar del conocimiento matemático. Y entonces en la última ficha que yo armé, les marqué algunas de estas cuestiones del principio de la meditación 3, que es esta cuestión de las ideas innatas, adventicias y facticias, que es muy propia del pensamiento cartesiano. Esta cuestión de claridad y distinción, que dice todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son verdaderas, ¿no? Y esta va a ser la certeza, la evidencia, en fin. Y después, esta distinción que hace, que es muy típica de cualquier estudio de lógica, ¿no? Separar los juicios como falsos o verdaderos y porque son, susceptibles de ser clasificados en falsos o verdaderos, y las ideas que no son susceptibles de ser clasificadas ni como falsas ni como verdaderas, porque son conceptos, son representaciones, y es lo que encuentro adentro del yo pienso, por decirlo de alguna manera. Entonces él dice, entre estas ideas yo tengo estos tres tipos de ideas. Y entonces, cuando termina de acomodar la argumentación, dice, bueno, entonces Dios es una idea innata, pero que Él la puso en mí. ¿Sí? Porque es una idea de algo infinito y yo no la podría haber tenido. Y fíjense que es una sustancia infinita, otra vez, ¿no? Por lo que, si tuviéramos que poner a Descartes en algún lado, deberíamos ponerlo entre los realistas, ¿no? Bueno, espero que les haya sido claro. Les recomiendo que lean con atención las 3 meditaciones, que son muy interesantes.